Utilizando su personalidad carismática, su sonrisa amable, su atractivo y su imagen como un ciudadano ejemplar, Ted Bundy asesinó al menos 30 mujeres jóvenes en la década de los 70. Bienvenidas mis criaturas misteriosas a Janelli Channel. Un origen incierto. Eleanor Lois Cowell Bundy, la hija adolescente de un matrimonio estricto, religioso y de clase humilde, originario de Burlington, Vermont, Estados Unidos, resultó embarazada, por lo que para evitar que los vecinos se enteraran que tendría un hijo fuera del matrimonio, los abuelos decidieron ocultarlo. Es así como el 24 de noviembre de 1946 nació Theodore Robert Cowell, a quien sus abuelos, Samuel y Eleanor Cowell, criaron como su propio hijo, haciendo pasar a su madre como su hermana. Desde muy pequeño, Ted convivió de cerca con la violencia, pues su abuelo solía golpear a todos los miembros de su familia, e incluso se presume que abusó de Ted. Cuando tenía 4 años, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, donde ella conoció a Johnny Bundy, con quien se casó y que adoptó legalmente a Ted, aunque este jamás se llevó bien con Johnny, haciéndose más tímido y aislándose de su nueva familia. Además, durante su infancia, tenía como pasatiempo capturar y torturar animales. Cuando era un adolescente, Ted descubrió que era hijo ilegítimo, lo que le afectó gravemente. Aunque el secreto sobre quién es su verdadero padre se torna aún más oscuro, pues algunos señalan que se trata de un veterano de guerra o un marinero, e incluso hay quienes afirman que el abuelo de Ted, Samuel, era en realidad su verdadero padre. Años después, Ted estudió Derecho siendo un estudiante brillante y comenzó a salir con Stephanie Brooks, una mujer bella, rica e inteligente, a quien describiría como su verdadero y gran amor, aunque el romance terminó al poco tiempo debido al comportamiento extraño de Bundy. Después de la separación con su adorada Stephanie, Bundy comenzó a robar y decidió cambiar de carrera por psicología. Por ese tiempo comenzó a salir con Meg Enders, conocida con el seudónimo de Elizabeth Kendall, una divorciada y madre soltera de una niña llamada Molly. La mujer narró que en varias ocasiones, mientras sostenían relaciones sexuales, él le pedía que se hiciera la muerta para poder alcanzar el clímax. Ted combinaba sus estudios con obras comunitarias, el voluntariado en una línea telefónica que ayudaba a mujeres víctimas de agresión sexual y la vinculación con altos personajes del Partido Republicano, pues aspiraba a entrar en la política. Por ese tiempo, también fue condecorado por salvar a un pequeño de 3 años de ahogarse. El verdadero Ted. Aunque llevaba una vida normal y era considerado como un ciudadano modelo, algo comenzó a torcerse en la vida de Ted y dejó salir sus impulsos más oscuros. No hay nada en mi pasado que lleve a alguien a creer que yo era capaz de cometer un asesinato. Absolutamente nada. El 4 de enero de 1974, Johnny Lenz, de 18 años, se encontraba descansando en su cuarto de residencia universitaria cuando escuchó a alguien intentando forzar la entrada con una palanca. Antes de poder defenderse, Ted Bundy la golpeó en la cabeza con una palanca, la ató y la violó con una de las patas de la cama. La estudiante sobrevivió, pero resultó gravemente herida y con lesiones cerebrales de por vida. Fue así como inició el legado de crímenes de Ted. Días después, el 31 de enero, bajo el mismo modus operandi, Ted atacó a la estudiante universitaria Linda N., de 21 años, pero en esta ocasión, Bundy se llevó su cuerpo.
El cadáver de la víctima apareció un año después, semienterrado en una montaña cercana a la Universidad de Washington. En los meses siguientes, también atacó a Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenda Ball, Yogan Hankins y Janice Ott. Sus víctimas tenían entre 18 y 22 años y vivían en diferentes zonas de Estados Unidos, como Washington, Seattle o incluso Vancouver, Canadá. Con el tiempo, Bundy perfeccionó su técnica de ataque y dejó de entrar en los edificios del campus, donde podían reconocerlo. No obstante, algunos testigos pudieron notar un automóvil Volkswagen conducido por un hombre con un cabestrillo o un yeso en el brazo. Al terminar el verano, se mudó a Midvale, en Utah, donde se presentaba como un hombre agradable, encantador y simpático, que les pedía a mujeres jóvenes que le ayudaran a meter libros en su vehículo, cometiendo así otros 4 asesinatos. Bundy se matriculó en Derecho por la Universidad de Utah. Para evitar ser capturado, Ted cambiaba constantemente su imagen y se mudaba frecuentemente a diferentes estados, entre ellos Colorado. Aunque el prototipo de hombre encantador y galante jamás cambiaba, Ted era un completo lobo disfrazado con piel de cordero. A la búsqueda del criminal. Cuando sumaron 8 víctimas, los investigadores empezaron a encontrar patrones y modus operandi que mostraban que el criminal atacaba a cualquier hora, y se trataba de un hombre joven y bien parecido. Sin embargo, la búsqueda no iba al mismo ritmo que el psicópata y su aterradora cacería en 1974. Del 9 de febrero al 30 de octubre, 10 jóvenes de entre 16 y 22 años cayeron en la trampa de Ted, fueron asesinadas y en su mayoría violadas. Sin embargo, el 8 de noviembre de 1974, Bundy cometió el primer error que llevaría a su captura. Simulando ser un policía, Ted se acercó a Carol DaRonch en el Fashion Place Mall de Moorhead, en Utah, y le dijo que alguien había intentado robar su auto, por lo que le pidió que lo acompañara a la comisaría para levantar el informe. Carol accedió, pero tras avanzar unos metros, Ted frenó de golpe, sacó su pistola e intentó esposarla, pero solo pudo atraparle una muñeca. La mujer se resistió, lo golpeó en la cara, se tiró del auto y logró que un conductor que pasaba por la zona la llevara a la comisaría. Una vez ahí, narró lo ocurrido y fue posible detectar el grupo sanguíneo de Ted entre los restos de la pelea. Asimismo, ya se contaba con un perfil detallado de su imagen y del vehículo en el que se trasladaba. Esa misma noche, el 8 de noviembre, Bundy secuestró y asesinó a Debbie Kent, de 17 años. Ted decidió que ya era momento de cambiar de escenario, por lo que se trasladó a Colorado, donde cobró la vida de 6 mujeres, una de ellas, Denise Oliverson, de 25 años, quien tras una discusión con su marido, fue a visitar a sus padres a Grand Junction. Sin embargo, nunca llegó y su cuerpo jamás fue hallado. La captura del monstruo. Mi novio se llama Ted Bundy y podría tener que ver con esas muertes. Aunque Ted continuaba moviéndose de un lado a otro, sus ataques eran cada vez más erráticos. Hasta que el 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para un control de rutina, pero el conductor aceleró. Tras capturarlo, en el auto se encontró una barra de hierro, esposas, cinta adhesiva y diversos objetos ligados a crímenes, así como documentos que lo acreditaban como Theodore Bundy. Al ser reconocido por Carol DaRonch, Ted fue sentenciado a 15 años de prisión con oportunidad de libertad condicional. Sin embargo, al encontrar pruebas que lo incriminaban en el asesinato de Melissa Smith y de Karen Campbell, Ted Bundy afrontó un nuevo juicio por asesinato y decidió representarse a sí mismo.
En una de sus visitas periódicas a la corte de Aspen, el 7 de junio de 1976, Ted saltó de una de las ventanas, se rompió el tobillo y eludió a la policía durante una semana, viviendo de lo que robaba y durmiendo en un autobús abandonado. Pero fue aprendido nuevamente tras intentar robar un vehículo. En enero de 1977, nuevamente se fugó saltando del techo del penal a otros 2 techos. Durante las 5 horas que estuvo libre, entró en el edificio de la fraternidad universitaria Chi Omega y atacó a Karen Chandler y a Katie Kleiner, además de robar un BMW con el que se dirigió a Florida, donde fue nuevamente capturado y donde la policía descubrió los cadáveres de otras 2 víctimas, Leslie Lovey y Margaret Bowman. Tras 7 horas de deliberación, el 31 de julio de 1979, el juez Coward sentenció a Ted Bundy a morir en la silla eléctrica. Increíblemente, al defenderse a sí mismo, el asesino consiguió 3 postergaciones de la pena capital e incluso reveló dónde había ocultado algunos de los cuerpos de sus víctimas. Sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual. Así describían los psicólogos a Ted, quien también tenía un fetiche con los pies. Asimismo, señalaban que Bundy era un maníaco depresivo, lo que quiere decir que cometía la mayoría de sus ataques en plena crisis depresiva, algo que pudo haber heredado de su abuela, que ingresaba constantemente a centros psiquiátricos. Soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. Pero hay personas que al mirarte irradian una especie de miedo. Invitan al abuso. Lo fomentan. Además, ¿qué es uno menos? ¿Qué significa uno menos en la faz del planeta? Finalmente, a los 43 años, el 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado. Gracias por acompañarme a revisar esta historia criminal. Recuerda que me apoyas mucho suscribiéndote a mi canal, dándole like a este video y compartiéndolo. Nos vemos muy pronto con un nuevo caso.